Mis amigos, if you want to sound more like a native speaker while speaking Spanish, it is time for you to stop saying the same old gracias. Use one of these 8 much more conversational alternatives instead when thanking someone in Spanish. I am teacher Maria Fernanda from Spring Spanish, and this is your first alternative. Número 1. ¡Qué lindo! I think in English it would be common to say how nice of you or how sweet of you. And I think the similar version in Spanish would be ¡Qué lindo! And this is how we would use it in a regular conversation. Hola María, como sé que te gustan los dulces, te traje esto. ¡Ay, qué lindo! No tenías por qué hacerlo. Ah, de nada. Para eso están los cuates, ¿eh? Número 2. No sé qué decir. Are you speechless? Why not use this Spanish chunk instead to sound like a native and impress your Latino and Spanish-speaking friends? Hoy te hice tu cena favorita, solo porque me latió, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que te latió? Sí, andaba de buen humor y como me gusta cocinar, me dieron ganas de preparar tu cena favorita. A ver. ¡Hala! Neta, te pasaste. No sé qué decir. Está buenísimo. Número 3. No tenías por qué. How many times you have people doing nice things for you, but you reply with the simple and not original gracias? What about instead you reply with any of the following chunks? No tenías por qué. Or add something like, no tenías por qué hacerlo. Or, no tenías por qué molestarte. Número 4. Verbo agradecer. With the verb agradecer, you have many options to choose from depending on the context. It can be used for different things. For example, as an adjective, you may say, estoy agradecido, if you're a man, or estoy agradecida, if you're a woman. And these are examples of the prepositions that you can use with this statement. Estoy agradecida por tu ayuda. Estoy agradecido contigo o con mi mamá. You may also use it as a verb and say, te agradezco por tu tiempo if you want to use the informal way, or le agradezco por su clase if you want to say it in a formal manner. Número 5. Me hiciste el día. Después de recibir buenas noticias o simplemente alguien te ayudó con tus cosas, then you can use this chunk. For example, Hey, oye, qué bueno que te veo. Acaban de llegar tus calificaciones y te las dejé sobre la mesa. ¿qué? Las he estado esperando desde hace un buen... A ver. ¿Y cómo te fue? No inventes, pasé todo. ¡Qué bueno que me dijiste! ¡Me hiciste el día! Now it's my turn to make your day. Did you know that we have an essential Spanish chunking kit that you will need every single day? So download it now. The link is in the description, and did I mention it's for free? Número 6. Te vas a ir al cielo. We Mexicans conserve lots of sayings that involve biblical or phrases related to heaven, hell, etc. Era obvio que tendríamos que tener algo así para decir gracias. Also, this phrase could be accompanied by something like, eres un santo, or something like the following example. Hola, ¿andas en la calle? Hola. Sí, claro, ¿qué necesitas?
Estaría genial si me compras unos libros antes de que vengas a la casa. Va. ¿Cuál quieres? Me gustaría el libro de Shakespeare, porfa. Ok. Gracias, te vas a ir al cielo. ¡Mua! Número 7. Te debo una. Básicamente te hicieron un favor y ahora tú respondes con un te debo una. Which, by the way, it's kind of the same in English, and there are other chunks you can use to replace this expression, such as te debo un favor, cuenta conmigo, la próxima va por mí, ¿eh? Y número 8, te pasaste. ¿Quieres sonar como un nativo? Then this is a chunk that you must add to your list. Te pasaste is like saying that you went above and beyond, and with a simple and boring gracias wouldn't be enough to thank someone. Hola, mira, feliz cumpleaños. Espero que te guste tu regalo. Ay, gracias. No. Es justo lo que quería. No inventes. Te pasaste, güey. Te pasaste. Ay, no hay de qué. So, what happens if someone says gracias or any of these alternatives to you? What should you say? Please don't say de nada. There are much better alternatives. So, click the image on the screen to get to the next part of this lesson and find out those.